Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, versículo 8. Hechos capítulo 19, versículo 8 es donde vamos a leer en esta mañana para que podamos meditar juntos en la palabra del Señor. Dice así entonces, Hechos capítulo 19, versículo 8. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que estaba en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaron a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasmo, se quedó en Asia por algún tiempo. Que el Señor bendiga su santa palabra. En el mundo antiguo, mis hermanos, cuando se quería registrar alguna situación, alguna cosa que estuviera aconteciendo, existían los historiadores, y uno de ellos, llamado Estrabón, escribió un libro que trata exactamente de explicar cómo era el mundo antiguo. Incluso es una de las fuentes que más se suele usar de los historiadores antiguos, y escribió un libro que se llama Geógrafo o Geografía, que cierto es una rama de nuestro estudio que seguramente nos apasiona mucho y que nos gusta, ¿ya? Pero cierto, va describiendo acerca de los lugares, las circunstancias, la gente que vive en ese lugar, cuántas personas vivían ahí, cómo era más o menos el contexto en donde se encontraba. Y este autor, este historiador, describe en su libro número 17, sección 2, describe cómo era Asia Menor más o menos, y específicamente cómo era la ciudad de Éfeso. Y él dice, y aquí le cito sus palabras, dice: Éfeso era una ciudad famosa y antigua, situada cerca de la costa en la región de Jonia. Está cerca de la desembocadura del río Laico, que protege y facilita la navegación. La ciudad es notablemente conocida por su templo dedicado a Artemisa, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Éfeso tiene un puerto que en la antigüedad fue muy activo, aunque con el tiempo ha ido perdiendo importancia por los cambios en el litoral y en la sedimentación. Fin de la cita. Ahí tenemos una descripción, ¿cierto?, de lo que era esta ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, que reflejaba ser una ciudad muy, muy importante, muy central comercialmente y mezclada religiosamente, principalmente por este templo, un templo que era enorme, que era impresionante y que reflejaba la devoción que había en esa ciudad, devoción, por supuesto, de una religión pagana. ¿Y por qué describimos esta ciudad? Porque Pablo, vamos a ver hoy, está en la ciudad de Éfeso. Pablo llega y está en esta ciudad después de lo que vimos, ¿cierto?, del viaje, que llegó en un tiempo, dejó ahí a Aquila y Priscila en el capítulo 18, ¿cierto? Después se fue a dar otra vuelta misionera, y luego nos encontramos con que vimos en el contexto del capítulo 19, está Apolos. Apolos es corregido por
Aquila y Priscila, y después, cierto, Pablo también tiene que corregir a unos ciertos discípulos que ven ahí, que no habían conocido el bautismo de Jesús, sino que solo conocían el bautismo de Juan, ¿cierto? Y hasta ahí quedamos en esta serie que estamos haciendo del libro de los Hechos. Pero ahora vamos a ver que Pablo entonces se va a detener aquí en Éfeso, se va a detener en Éfeso y nos va a mostrar entonces que en esta ciudad va a ser el lugar donde él va a predicar la palabra del Señor. Entonces en estos primeros versículos, me refiero del versículo 8 al versículo 12, vamos a encontrarnos, mis hermanos, con 4 cosas que el apóstol nos va a señalar, que aquí el autor Lucas, ¿cierto?, nos va a describir. Desde el verso 8 hasta el verso 11, entonces vemos que Pablo va a predicar en varios lugares en la ciudad de Éfeso. Observemos primero el versículo 8, mis hermanos. El versículo 8 nos dice que Pablo entra a la sinagoga, ¿ya? Ahora, esto no es algo nuevo. Si hemos estado atentos siguiendo esta serie del libro de los Hechos, vamos a ver que era el patrón común de Pablo, llegar a una ciudad y entrar a una sinagoga. ¿Para qué? Para explicar, como nos dice bien el versículo 8, para discutir, para persuadir acerca del reino de Dios. O sea, la tarea de Pablo era predicar persuadiendo con las escrituras y mostrándole a los judíos que Jesús realmente era el Mesías. Pero aquí nos dice que Pablo se queda, ¿cierto?, en este lugar haciéndolo continuamente por 3 meses. O sea, se queda 3 meses, se dedica aquí específicamente a predicar por 3 meses, o sea, 12 días de reposo, ¿ya? Es donde él se va a quedar 12 sábados enseñando y explicándole a los judíos lo que significaba que Jesús fuera el Mesías. Y como les decía, este es el patrón normal de todo el libro de los Hechos, el cual nos va mostrando que Pablo quería convencer con la palabra, ¿ya? Y esto inmediatamente nos indica lo siguiente: nosotros podemos argumentar con la palabra. No es que simplemente leemos el texto, sino que podemos explicar la palabra. Y por eso es importante conocer la palabra, para poder explicar la palabra. Fíjense lo que hace Pablo: discute, argumenta constantemente a favor de lo que la Escritura dice. No es que nosotros vamos a convertir a la gente, como siempre decimos, pero sí nuestra responsabilidad es explicar la palabra a aquellos que no conocen el mensaje del Evangelio. Y en el verso 9, entonces, vemos que qué pasa después que Pablo se dedica a hacer esta ardua tarea de predicar la palabra del Señor. Nos dice qué pasa, que algunos se endurecen, nos dice, y se vuelven desobedientes. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta con que ellos empiezan a hablar mal del camino. El camino es el término que el libro de Hechos alude a los cristianos, los del camino, ¿cierto? Entonces tenemos aquí a que la gente empieza a hablar mal de lo que Pablo ha estado enseñando. Empieza a seguramente distorsionar la enseñanza, a acusar a Pablo, como lo han hecho constantemente, pero lo que sucede aquí es que se endurecen y rechazan el mensaje del Evangelio. Ahora, nuevamente, no es algo nuevo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Si usted va, por ejemplo, a unos capítulos más atrás, Hechos capítulo 17, versículo 5, se va a encontrar con esta descripción que es cuando Pablo está predicando en Atenas. Hechos 17, 5 dice: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizando una turba, y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo al pueblo. O sea, siempre el mensaje del Evangelio tiene opositores. Nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo al explicar el mensaje, pero ¿qué pasa? El mensaje trae oposición. Y esta oposición, como vimos aquí, ¿qué es lo que sucede? Ellos se endurecen y se vuelven desobedientes al mensaje. No quieren admitir que están equivocados, no quieren admitir que están errados en lo que ellos entienden de la palabra del Señor. Y esto, por supuesto, pasa todavía cuando nosotros presionamos con la palabra a las personas a mostrarles que han pecado y que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Lo que sucede generalmente es que la gente se resiste y dice: ¿y por qué Dios permite ciertas cosas? Y empiezan, ¿cierto?, las preguntas para evitar la consecuencia que es: tú eres pecador, necesitas a Cristo, debes arrepentirte. Y se endurecen frente al mensaje. Entonces vemos que Pablo hace esto y vemos que se vuelven desobedientes, nos dice el versículo 9, pero ¿qué es lo que hace Pablo? Dice al final del verso 9, se apartó de ellos, llevando a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. O sea, dijo: ¿saben qué? Yo ya he hecho aquí el trabajo en la sinagoga, la gente, alguna quiere escuchar, la que quiere escuchar, véngase conmigo, la que no, me voy, y entonces sigo predicando en otro lugar. Fíjense el movimiento sabio de Pablo.
No es sabio siempre quedarse en el mismo lugar si es que en ese lugar no quieren escuchar el mensaje. Lo que hace Pablo es moverse. Toma a los discípulos, a los que sí habían creído, a los que en verdad querían escuchar, y les dice, vámonos, vámonos y sigamos predicando. ¿Dónde? En la escuela de Tirano. Ahora, esto es algo común en la ciudad de Éfeso, para nosotros quizás es algo raro, pero la escuela no es como entendemos hoy la escuela eran lugares donde se daban conferencias filosóficas, donde se discutía de filosofía, y Pablo tomó este lugar, que era la escuela de Tirano, en este lugar de conferencia, y entonces Pablo iba a ese lugar y llevaba a sus discípulos, y ahí seguía profundizando acerca de la palabra del Señor. Entonces se queda en ese lugar, en esa escuela, donde se daban estas conferencias, y seguramente dicen los estudiosos que Pablo en la tarde, quizás tomaba el tiempo de la tarde para enseñarle a sus discípulos, porque en la mañana era muy común que terminaran a mediodía estas conferencias que se daban en ese lugar. Entonces Pablo va a ese lugar, no se sabe bien quién es Tirano, algunos piensan que puede haber sido un discípulo, otros piensan que simplemente era el nombre de la escuela, como hoy en día le ponemos nombre a la escuela, lo mismo, la escuela de Tirano, pero el punto es simplemente que Pablo se dedica ahí entonces a discipular y a profundizar con los creyentes. Pablo entonces está en ese lugar y predica el mensaje del Evangelio. ¿Y qué nos dice después? El verso 10, vamos viendo que esto continúa haciéndolo Pablo por 2 años, de manera que los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Fíjese cuánto Pablo dedicó a enseñar a estos discípulos. Y también lo hemos dicho en otras ocasiones. Pablo, cuando quería dedicarse a enseñarle profundamente, se dedicaba tiempo ahí. Ponía tiempo ahí. Y entonces Pablo, estando en esta escuela de Tirano, dice que lo hacía por 2 años constantemente, se juntaban en ese lugar y él se dedicaba a enseñarles una vez tras otra para formar a estas personas acerca del mensaje del Evangelio. Y algo curioso que dice es que toda la región de Asia escuchó acerca del mensaje, pero aquí no tenemos datos, no tenemos evidencia que Pablo se haya movido. Entonces la pregunta es cómo las otras personas escucharon el mensaje. Lo más seguro es la repetición. O sea, les dijo y estos discípulos siguieron diciéndoles a otros. Y así la palabra se expandió por toda Asia. Todas las personas escucharon el mensaje del Evangelio. Es similar a lo que Pablo le escribe a su joven pastor Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le dice lo siguiente Pablo: y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. O sea, la tarea es transmitir. Transmitir, le enseñaba, lo formaba, y después esos mismos hombres que habían sido capacitados y enseñados, le enseñaban también a otros. La importancia, hermanos, de entonces transmitir este mensaje del Evangelio. Y los versículos 11 y 12 entonces nos dicen que qué es lo que sucedía, qué es lo que estaba pasando mientras Pablo estaba predicando el mensaje. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios. Y nos describe cómo eran esos milagros extraordinarios. Las personas, dice, que llevaban ciertos pañuelos o delantales del cuerpo de los enfermos, y entonces después se los pasaban a los enfermos y sanaban. O sea, algo extraordinario, un milagro que el Señor hacía para que las personas fueran sanadas, o incluso espíritus malos salían de sus cuerpos a través de eso. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a través del libro de los Hechos? Está confirmando el mensaje del Evangelio. El Señor, cuando quiere confirmar su mensaje, cuando quiere obrar con su mensaje, lo que hace es confirmar a través de señales extraordinarias y el poder sobrenatural que el Señor puede obrar y actuar. Y esto tampoco es algo nuevo. Hechos capítulo 5, versículo 15 nos dice: a tal punto que aún sacaban a los enfermos, los cuales los tendían en sus lechos y camillas, para que al pasar la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Hechos 5, 15. ¿Qué nos dice, hermanos? Nos dice que el Señor, cuando quiere confirmar su mensaje, va a hacer milagros extraordinarios. Cuando el Señor quiere soberanamente actuar, actúa soberanamente, como lo hizo en este momento en que los apóstoles, o específicamente Pablo, predica el mensaje del Evangelio. ¿Qué nos puede enseñar esto, mis hermanos, estos versículos acerca de esta predicación que está llevando a cabo el apóstol Pablo? Algo esencial es entender que la predicación del Evangelio trae, por un lado, aceptación de los escogidos, y por otro lado, rechazo de aquellos que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio.
Mi hermano tiene que acostumbrarse a eso. Nosotros como cristianos, a veces, cierto, decimos, pucha, ¿para qué vamos a seguir predicándole a tal compañero? ¿O para qué vamos a seguir saliendo a predicar? Si al final nos rechazan. Y hermano, la verdad es que eso es el mensaje del Evangelio. Es aceptación de algunos, rechazo de otros. Y eso va a pasar en cualquiera de sus contextos, ya sean sus trabajos, compañeros, etc. La aceptación de algunos y el rechazo de otros es algo que el mismo Señor Jesucristo vivió. Y es algo que nosotros mismos tenemos que resistir la tentación a creer que no nos va a pasar, porque sí nos va a pasar que va a haber personas que escucharán y va a haber personas que no van a escuchar. ¿Significa eso que tenemos que dejar de predicar? No. Significa que tenemos que seguir haciéndolo confiando en el mandato y en la fe que el Señor nos ha transmitido. Esta semana, por ejemplo, quemaron nuevamente en África una iglesia. Los hermanos se reunieron igual. Y anduvo dando el video vueltas por las redes sociales, ¿cierto? Un templo quemado y juntándose igual a adorar al Señor. En Estados Unidos, hace poco hubo la noticia, ¿cierto?, de un tiroteo en una iglesia, no era evangélica, pero era una iglesia que, ¿cierto?, tienen ahí sus creencias y mataron a ciertas personas. ¿Qué hicieron? Dejaron de congregarse y se juntaron igual después. O sea, esa es la convicción, mi hermano. El mundo nos va a perseguir, el mundo no quiere el mensaje del evangelio. Y nuestro deber, ¿qué es hacer? Seguir predicando. Seguir anunciando el mensaje. Ese es nuestro llamado que nosotros tenemos. Fíjense, Pablo aquí actúa sabiamente, se aparta, pero sigue predicando. ¿Y qué también es lo que sigue haciendo? Sigue discipulando. Sigue formando a esas personas. Y creo que hemos dicho en otras veces también, el tema del tiempo, el tema que hoy en día tenemos el Evangelio Express, el Evangelio comida rápida, que queremos que todo funcione rápido, inmediatamente. Pero no es así, ni en la Escritura ni en la historia de la iglesia. Los pastores o los apóstoles en este caso dedicaban tiempo a predicar, dedicaban tiempo a discipular, dedicaban tiempo a formar a las personas. Y para que dé fruto eso toma, adivinen, tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque la formación es así, los seres humanos no aprendemos de un día para otro y repetimos, hasta que vamos aprendiendo. Y entonces va dando a luz la enseñanza. Y eso se ha llamado discipulado. Discipulado, hermano. Jesús tuvo 3 años y medio con sus discípulos para formarlos. Pablo aquí dedicó 2 años y 3 meses, por lo menos lo que sabemos, acerca de discipular a estas personas y enseñarles el mensaje del Evangelio. Mi hermano, eso es lo que tenemos que aspirar como iglesia. El Señor nos llamó no solo a predicar, sino también a discipular. ¿Qué tanto estamos enfocados en esa tarea también? La tarea del discipulado, la tarea de profundizar las cosas. Porque una cosa es conocimiento intelectual, pero no significa que necesariamente yo tenga entendimiento de eso y lo aplique a mi vida. Puedo saber de muchas cosas, pero no significa que necesariamente en mi vida se esté dando a luz, se esté dando a vida esas cosas que hemos aprendido. Mi hermano, ¿cómo estamos practicando nuestro discipulado? ¿Cómo estamos viviendo en el discipulado delante del Señor? Y lo que vemos aquí también es la confirmación del mensaje del Evangelio. El Señor está confirmando con sus señales y milagros el mensaje del Evangelio. En esta iglesia no es que no creamos en los señales y milagros, pero creemos que Dios es soberano para hacerlo. Nosotros no le mandamos a Dios, le decimos, Señor, ahora para que se convierta a toda la población, queremos que ahora lances tu rayo y queme a todos. No actuamos así. Y ni creemos que Dios va a obedecer nuestras órdenes, porque es Dios. Pero sí creemos que si el Señor soberanamente quiere actuar, puede hacerlo, porque es Dios. Es Dios y Él puede confirmar un mensaje de esa manera. Puede transformar a todos si quiere en un momento o no. Ese es el Señor que nosotros creemos y confesamos. Siempre me gusta la historia de Jim Elliot, el famoso misionero que fue a Ecuador junto con sus amigos y que cuando los matan a ellos por predicar el mensaje del Evangelio, este pueblo, ¿cierto? Se dice en la historia que estas personas que los mataron vieron una gran señal, vieron una imagen poderosa y eso le ayudó a ese pueblo a creer en el mensaje del Evangelio. O sea, Dios actuó soberanamente ahí. Trajo un milagro, trajo algo que le hizo pensar y dijo, realmente este mensaje que trae estas personas es verdad, porque en esos pueblos, para ellos, más que la información, para ellos son los dioses verdaderos, son las señales. Son a ver si es tu Dios es verdadero, como Elías, muéstrame que actúe ahora. Y entonces, actuó. Y ahí vemos que el Señor cuando quiere llevar a cabo su plan y quiere convertir a ciertas personas porque así lo ha determinado, va a hacerlo. Va a actuar de forma soberana.
Pero fíjense, Pablo había estado haciendo esto en la ciudad de Éfeso, pero lo que nos encontramos aquí, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, nos encontramos que hay imitadores de Pablo. Imitadores de Pablo. O sea, tenemos un grupo de personas aquí que van a querer hacer lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo. O sea, ellos van a decir, vamos a hacer grandes milagros también. Y son en verdad imitadores de lo que Pablo ha estado mostrando. El verso 13 y 14 nos dice que habían ciertos judíos exorcistas ambulantes que iban a hacer ciertas cosas. ¿Ya? Ahora uno se pregunta, ¿por qué habían judíos exorcistas ambulantes? O sea, un poquito raro estos ambulantes, ¿no? Eran porque para los judíos habían ciertas corrientes de personas que se mezclaban tanto con la cultura que terminaban distorsionando la fe judía. Y en el libro de los Hechos lo hemos visto. Vimos a Simón el Mago, Hechos capítulo 8. Vimos a Bar Jesús, Hechos capítulo 13. Dos judíos que eran también exorcistas, que eran personas que practicaban la magia. Pero uno dice, pero en el Antiguo Testamento está claramente condenado lo que es, ¿cierto?, la magia. ¿Cómo es que ellos hacían eso? Y era, ¿por qué? Porque se habían descarriado, se habían apartado de las doctrinas que los judíos creían y habían llegado a mezclarse con Éfeso. Éfeso era una ciudad llena de brujería, era una ciudad llena de magos, era una ciudad llena de prácticas pecaminosas en este sentido. Y entonces estos judíos se habían también unido en esta práctica. Estaban haciendo lo mismo que en la ciudad de Éfeso se hacía. Entonces nos dice el verso 14 que ¿quiénes eran estos? Eran 7 hijos de un tal Esceva. Uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto. Ahora uno dice, uno de los principales sacerdotes, Esceva, estaban ahí, los hijos todos practicaban esta magia, y la verdad es que los estudiosos acá dicen, o es mentira, o simplemente se había distorsionado tanto la visión judía que estaba totalmente distorsionado lo que ellos creían. ¿Ya? Porque un principal sacerdote era como un principal pastor de la ciudad. Entonces él y sus hijos estaban totalmente involucrados en la magia. ¿Ya? No sabemos con seguridad si era así o no, si era verdad, si era falso, o si lo inventaban simplemente para tener un respaldo y así seguir engañando a las personas. Pero lo que hacían ellos, como podemos ver, es que estos hombres hacían lo siguiente, como nos dice el verso 13. Les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. O sea, querían imitar el poder de Dios. Querían imitar que ellos podían invocar al Espíritu y hacerle que le obedezca, porque en la mente de ellos, en el mundo antiguo, era mucho mundo de espíritus. Entonces el espíritu mayor, cuando era invocaba al espíritu menor, este lo obligaba a que obedeciera. Y eso es lo que ellos creían que podían hacer. Oye, yo he hecho esto, así que te mando a que salga, ¿cierto? En el nombre de el Jesús que predica Pablo. Y pensaban que le iba a funcionar. Pensaron, bueno, si Pablo lo hace, nosotros igual tenemos el mismo poder que Pablo. ¿Cómo vamos a estar menor que Pablo? ¿Y qué es lo que nos dice el versículo siguiente, ¿cierto? Nos dice el versículo 16, primero el 15, ¿cierto? El espíritu malo les responde y les dice, oye, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero ¿quién son ustedes? No sé quién son ustedes. O sea, los demonios saben quién tiene poder. Los demonios saben quién tiene autoridad. A ellos no se le puede engañar. Y ellos saben. Y les dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús. Oye, si Jesús mismo, nosotros mismos, nos sentimos atormentados por él cuando vino. Por ejemplo, Marco 1:24, cuando se encuentra con el Gadareno, ¿cierto? Dice lo siguiente, Marco 1:24. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Entonces fíjense que dice que ellos saben quién es Jesús. Y cuando se encuentran con Jesús, ellos dicen, yo sé quién tú eres. Y también sabían quién era Pablo, porque Pablo predicaba el mensaje de Jesús. Entonces los demonios conocen bien quién es quien tiene autoridad, quién es quien tiene poder. Entonces cuando se encontraron con estas personas diciéndole, sale, no pudieron. No pudieron enfrentarse a ellos porque no tenían la autoridad que Jesús le había dado a Pablo para predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículos 16, el hombre en quien estaba el Espíritu se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de la casa desnudos
y heridos. Puede imaginarse la escena, ¿no? Diciéndole, oye, fuera en el nombre de Jesús. Y él le dice, ¿quién son ustedes? Y se lanza y lo empieza a golpear, ¿cierto? Y le quita la ropa y le rompe todos los mantos que visten en ese tiempo y salen corriendo desnudos, lo cual era una vergüenza pública, hermanos. Mostrar el cuerpo en el Medio Oriente, una vergüenza pública, y desnudo completamente. Imaginen la vergüenza que tienen que haber sufrido estas personas que eran estos judíos ambulantes. Tienen que haber sido totalmente avergonzados. Y como el chisme corre rápido, se empezó a hablar de todo esto que había pasado. Todos empezaron a decir, oye, ¿supiste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Supiste que ellos quisieron sacar a los demonios y no pudieron y corrieron desnudos? Seguramente todos se rieron y fueron totalmente avergonzados. Por eso nos dice el verso 17, todos supieron de esto, los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces dice que el temor del Señor llevó a las personas a apoderarse de ellas. Dice, el temor se apoderó de ellos y el nombre de Jesús era exaltado. O sea, lo que provocó, hermanos, fue un temor en la ciudad y provocó mayor beneficio para el Evangelio, porque dijeron, este mensaje que Pablo predica tiene poder. En cambio, este mensaje que predican estos ambulantes no tiene ningún poder, nada. Pero el mensaje de Pablo es realmente poderoso, mi hermano. Y ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje poderoso. Y sobrevino el temor, tal como había pasado en Hechos 2:43, cuando también Pedro predicó su sermón. Dice la palabra que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Y qué provocaba eso? Que el nombre del Señor fuera exaltado, que el nombre del Señor fuera reconocido por sobre todo demonio, toda potestad, toda autoridad. Cristo es Rey. Y la gente decía, increíble, este mensaje, este Jesús al cual predican, verdaderamente, hermano, tiene poder. Verdaderamente tiene poder. Hermano, esto nos lleva a pensar lo siguiente. Los falsos maestros imitan el poder de Dios. Y lo imitan en dos maneras, lo vemos en la Escritura. Los falsos maestros pueden imitar el carácter de los cristianos. ¿Sabía usted eso? Que los falsos maestros pueden imitar el carácter cristiano. ¿Por qué? Pablo, por ejemplo, nos dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Un falso maestro puede imitar la apariencia de piedad. Sé que algunos de aquí han tenido mala experiencia, así que piensen. Aparentó apariencia de piedad. Parecía, pero no era. Aparentaba, pero no era. Parecía ser alguien piadoso, pero en verdad no era. Entonces el carácter piadoso se puede imitar. ¿Cómo? Haciendo las cosas externamente. Cumpliendo externamente. Las personas que cumplen todo externamente, está bien, pero hay que ver qué hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué en verdad lo motiva? ¿Qué lo mueve? Porque los falsos maestros eran como los fariseos y los escribas, que cumplían todo exteriormente, pero su corazón no estaba con el Señor. Y además pueden imitar también los milagros. Fíjese lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses cuando habla del hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, nos dice, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que hace entonces aquel que es hijo de Satanás? Hace señales y milagros. Puede hacer señales y milagros. Y por eso tenemos en el mundo evangélico un montón de lugares donde se hacen señales y milagros. Pero la pregunta es, ¿esos señales y milagros conducen al arrepentimiento? ¿Conducen a mostrarle a la gente que es pecadora? ¿Conducen a mostrarle la salvación en Cristo? ¿Conducen a una vida más santa? ¿Conducen a eso? ¿O es simplemente el milagro y nada más? Si es el milagro y nada más, hermanos, créame, son generalmente falsos maestros. ¿Por qué? Porque están imitando el poder de Dios sin ningún otro propósito que simplemente imitarlo. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 7 cuando viene y le dice, nosotros hemos hecho milagros, nosotros hemos sacado demonios? ¿Qué les dice el Señor? Nunca los conocí. Y aquí el demonio que dice, ¿quién son ustedes? O sea, no los conoce Dios ni el diablo. ¿Quién son? ¿Quién son ustedes? Yo no tengo idea de quién son. Ustedes no tienen poder, ustedes no tienen autoridad. Aquel que no es hijo de Dios no puede luchar contra los demonios, no puede luchar contra el mundo espiritual. No puede, porque está esclavizado al mundo espiritual de los demonios.
pero aquellos que somos cristianos, el poder de Dios está en nosotros. Y entonces podemos, mis hermanos, luchar contra el pecado. Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. O sea, Cristo venció al pecado, a la muerte en la cruz del Calvario, y nos dio esa autoridad y poder. Entonces, en la práctica, hermano, cuando usted está en pecado, por ejemplo, cuando usted peca, y usted dice, no puedo vencer el pecado, bueno, esa es una mentira del diablo. Porque usted sí puede. No por su fuerza, no por su capacidad, no porque sea muy inteligente, no porque sea muy piadoso. Usted puede porque el poder de Dios habita en usted. Y mayor es lo que está en usted que lo que está en el mundo. Eso es el poder de Dios. Ese es el Evangelio. Entonces yo puedo mortificar el pecado. Yo puedo ir contra el pecado. Yo puedo luchar contra el pecado. Si no lo hace, es doble pecado. Simplemente es dejar que la carne te domine, dejar que el pecado te domine. Y no mortificarlo a través de ¿qué? A través de lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Oración, lectura, congregarse, comunión, etc. Puedes, hermano, vencer el pecado, porque Cristo ha vencido el pecado por ti. Y ahora tú tienes la capacidad de, en Cristo, vivir en el Evangelio. ¿Qué sucede entonces, mi hermano, después? Vemos desde el verso 18 al 22, donde vemos entonces el poder transformador del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Fíjese lo que dice el versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Ahora, ojo, no son no cristianos aquí. Dice, los que habían creído. Mire lo que dice. Los que habían creído van y confiesan y declaran las cosas que practicaban. O sea, habían creído, pero no entendían todavía la implicancia de abandonar esas prácticas de hechicería. Y eso nos pasa mucho cuando empezamos como cristianos, ¿cierto? Yo creo que todos empezamos así. Algunos estábamos en fornicación y estábamos perdidos en delito y pecado. Cuando llegamos tuvimos que empezar a luchar con eso. Otros quizás éramos ladrones y luchábamos con robar. Otros éramos chismosos y luchábamos con dejar el chisme. Otros éramos mentirosos y luchábamos con dejar la mentira y así, ¿cierto? Y cuando uno llega, claro, cree en el Señor, pero aún hay prácticas que el Señor tiene que ir trabajando en nosotros. Entonces estos habían creído, pero aún estaban practicando hechicería, fíjense. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el poder del Evangelio, y al comprender más profundamente el Evangelio, dice que ellos vienen y confiesan y declaran las cosas que practicaban. Hay fruto, fruto. Un cristiano verdadero produce fruto en la fe del Señor. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando el Señor va a comer con él, va y entra a la casa y está ahí, y de repente Zaqueo se pone de pie y dice, todo lo que he robado lo voy a cuadruplicar, lo voy a devolver. ¿Y qué dice el Señor? La salvación ha venido a esta casa. Hermano, cuando uno conoce al Señor, su vida se transforma. Cada cual a su ritmo, por supuesto, y dependiendo de la situación, el Señor va transformando. Pero no podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo iguales. No podemos vivir como el mundo. Porque una persona que ama a Dios es transformada por el Señor y empieza a abandonar el pecado. Y por supuesto queda pecado remanente, cosas que del pasado teníamos y que tenemos que ir mortificando y nos va a costar. Pero lo principal, mi hermano, aquí es confesar específicamente cuál es ese pecado que te domina, cuál es ese pecado con el cual tú luchas, se lo confiesas al Señor, específicamente le dices, Señor, estoy luchando con la mentira, Señor, me cuesta no mentir, Señor, me cuesta no murmurar, Señor, me cuesta perdonar, Señor, me cuesta, ayúdame. Y lo confieso, yo soy un mentiroso, yo soy un murmurador. Y lo confieso específicamente, hermano. Eso es lo que hacían. Fíjense, vienen y dicen y confiesan el pecado. Lo confiesan. ¿Y qué más lo que hacen? Lo abandonan. Por eso dice el versículo 18, declarando las cosas que practicaban. ¿Qué practicaban aquí? Nos dicen los estudiosos que era seguramente lo que ellos declaraban y confesaban, eran los hechizos que ellos hacían. Venían y confesaban, yo he hecho este hechizo, he hecho esta cosa a cierta persona, esta magia negra. Y lo confieso, está mal, es pecaminoso. Lo quiero abandonar. Ayúdenme a dejarlo. No quiero seguir haciéndolo en una ciudad llena de hechicería. Pero lo que hace un cristiano entonces es confesar y abandonar. ¿Y cómo vemos que lo abandona realmente? Porque hay evidencia de eso. Verso 19. Dice que los que practicaban la magia juntaron los libros y los quemaron
a la vista de todos. Hay una quema pública de los libros. También aquí los estudiosos nos dicen que había muchos libros, rollos, pergaminos, que tenían ciertas brujerías, ¿cierto? Y que los guardaban y no querían soltarlos. ¿Por qué? Porque valían dinero. Eran valiosos. Esos hechizos los vendían en la feria y le sacaban una buena cantidad de plata, ¿cierto? Iba a la feria el día domingo y está, este es carito, hechizo, caro. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, lo voy a guardar y después voy a venderlo. Pero se dan cuenta que eso está mal. Se dan cuenta que lo que hay que hacer es quemarlo. Y lo traen y lo queman. Nuevamente, ¿por qué? Porque una fe sin obras está muerta. Si no hay obras que reflejen, hermano, eso, entonces no hay fe verdadera. Y el quemarlo, y aquí nos dice, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata. ¿Ya? Los estudiosos aquí dicen que eso equivalía a millones de dólares en la actualidad. Millones de dólares. O sea, abandonar el pecado era un alto precio. No era poco, era alto precio. Abandonar el pecado costaba, en ese contexto, un alto precio. Sin embargo, ¿qué es más precioso que Cristo? Eso es lo que ellos estaban diciendo. No hay nada más precioso que Cristo. Es como la mujer prostituta que destruyó su frasco de perfume delante de Dios, ¿cierto? Entregó todo. Dijo, no hay nada más precioso que Cristo. Los otros estaban diciendo, oye, ¿cómo gastaste ese frasco de perfume? Era tan caro. No me importa. A mí me importa Cristo. A mí me importa obedecer a Cristo. Siempre hay una historia que contaba el pastor John MacArthur, me acuerdo, respecto a que él le predicó a una prostituta y le dijo, si quieres realmente seguir a Cristo, saca tu libreta. La libreta de cliente, quémala. Y ahí quedaba, ¿qué? Quémala. ¿Quieres seguir a Jesús? Quémala, ahora. Y no podía. ¿Por qué no podía? Porque su corazón estaba aferrado. Estaba aferrado a eso y no podía abandonar el pecado y la maldad que había en su corazón. Si nosotros queremos seguir al Señor, entonces quememos nuestros pecados, por seguir esta idea metafóricamente, abandonémoslo, entreguémoslo al Señor realmente y digamos, ya no voy a seguir practicando esto. Borro lo que me hace mal, elimino lo que me hace mal, me alejo de lo que hace mal y busco enfocarme en Cristo. Hermanos, ¿cuánto de eso nos impide servir al Señor? Nos impide seguir creciendo, nos impide amar con nuestro corazón a Cristo. ¿Cuánto hay de ese pecado aún que estamos poniendo como algo precioso y no estamos poniendo a Cristo como lo más sublime, lo más glorioso? ¿Te gustaría crecer? ¿Te gustaría amar más profundamente al Señor? Entonces tienes que quemar y abandonar todo lo que te impida seguir al Señor. Y entonces vemos que el apóstol aquí nos muestra también que va a seguir con sus planes. ¿Cuáles van a ser sus planes? Vamos a ver que va a tener ciertos movimientos que va a tener respecto a sus planes misioneros. Nos dice el versículo 21, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que él decide en el espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya. Y hay, hermanos, razones por la cual el apóstol va a seguir esta ruta. No es porque sí simplemente, sino porque hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Si nosotros revisamos y comparamos escritura con escritura, vamos a ver que Pablo hace ese recorrido primero porque él sabe que quería ayudar a los pobres de Jerusalén. Romanos capítulo 15, versículo 25 nos dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. O sea, Pablo estaba preocupado de primero ir a Jerusalén y a Acaya y recoger la ofrenda para luego llevarla a los hermanos pobres en Jerusalén. Y por eso se iba a mover para allá. Pasar Macedonia, Acaya, Jerusalén, moverse para allá, pero su deseo final era ir a Roma. ¿Por qué era ir a Roma? Porque Roma era el centro político y religioso de todo el imperio. Y entonces, si él llegaba a Roma y predicaba el mensaje en Roma, entonces iba a poder extender el reino del Señor. Y habían tres razones para que él se moviera para allá. La primera era la razón pastoral. Él quería ver a los hermanos en Roma. En su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 9, dice que él quiere ir para allá y estar con los hermanos. Por eso ha estado orando. Él ha estado orando para poder verlos, pero no ha podido. Luego estaba la razón misiológica, o sea, de seguir y continuar con la misión que el Señor le había encomendado. Nuevamente en Romanos 15, versículo 22, Pablo explica que se le ha impedido a él ir a Roma, pero él quiere ir a Roma para que lo ayuden desde Roma, dice, a ir más allá.
¿Qué es más allá? Extender el reino del Señor. Pablo no se movía por capricho, Pablo no se movía porque simplemente quería, sino que lo hacía porque él entendía que el reino del Señor tenía que extenderse más allá. Pero principalmente Pablo se movía porque era la voluntad de Dios. Hechos 23:11 nos dice lo siguiente. Hechos 23:11, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque has de testificar fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Dios quería que Pablo fuera a Roma. Dios tenía preparado el plan para que Pablo fuera a Roma y predicara el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque era el plan del Señor. Y Pablo no se movía porque sí, él tenía planes que tenían que ver con la predicación. La predicación en Efeso está conectado con estos planes de Pablo, porque Pablo llegó a Efeso, preparó personas y después siguió predicando el mensaje y se movió en oración con el mensaje de confirmación del Señor para seguir haciendo la obra del Señor. Mi hermano, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros nos movemos de las cosas? Tomamos decisiones, tomamos ciertas determinaciones o incluso nos movemos de una iglesia a otro lugar. ¿Cuál es la motivación? ¿Hay oración? ¿Hay confirmación del Señor? ¿Hay guía de Dios en todo eso? ¿O simplemente nos movemos porque me gusta allá, me gusta acá, me gusta para acá? Sino que deberíamos considerar en todo movimiento que nosotros hagamos, mis hermanos, el Evangelio, la extensión del reino. El Señor quiere que yo me mueva para allá para extender el reino del Señor. El Señor quiere que me mueva para allá para yo poder seguir predicando el mensaje. ¿Eso es? ¿O no? El Señor me mueve para allá porque voy a estar más cómodo, voy a estar mejor. ¿Cuál es la razón, hermano? Eso tiene implicancias para todo miembro de iglesia, pensar de esa manera, porque el Señor quiere que pensemos según el reino de Dios. El reino de Dios es justicia. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Va la palabra del Señor, como lo dice el versículo 20, crecer poderosamente y va a prevalecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en la voluntad de Dios. Nos estamos moviendo en el plan del Señor. Estamos moviéndonos así. Si no lo estamos haciendo, hermanos, si no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de reconocer nuestro pecado, la oportunidad de reconocer que hemos fallado, la oportunidad de reconocer que en su gracia tenemos perdón. Y por eso podemos ir ante su presencia, ante su gracia y recibir de su misericordia. Oremos. Padre, te queremos agradecer en esta mañana porque, Señor, esta predicación en Éfeso es un modelo para nosotros, para vivir cada día honrándote, Señor, para vivir cada día esforzándonos, Señor, a seguir extendiendo tu reino, tu mensaje, tu evangelio. Padre, guíanos para que lo que hagamos sea siempre conforme a tu voluntad, Señor. Queremos pedirte que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos instruyas, Señor, a estar cada día enfocados en tu reino y en tu verdad. Pedimos, Señor, que tú nos limpies si hemos fallado, si no nos hemos enfocado en tu reino y en tu verdad, y nos hemos enfocado simplemente en nuestras preferencias personales. Pedimos, Señor, tu guía, tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.